lirio de los valles y la rosa de Sarón. ¿Sabe por qué el lirio de los valles y la rosa de Sarón? Puede tomar asiento. Porque el lirio y la rosa son de las flores más comunes a ser encontradas. Es decir, que no es difícil encontrar al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No es comparado a una flor exótica, difícil de encontrar, sino un lirio, una rosa. Aleluya. Gloria a Dios. Se encuentran en aquella parte del mundo, en todas partes. Y esa es la simpleza de Cristo, que el Señor está allí presto a encontrar a aquel pecador que se rinde a Él. Gloria a Dios. Si tienen sus Biblias, voy a utilizar el mismo texto que en el primer servicio por una razón importante, y es justamente porque es muy importante volver a mencionar estas cosas, y ese es el motivo por el cual vamos a utilizar el mismo texto, aunque quisiera tomar tiempo ya más para el final con la ayuda del Señor a que podamos ver qué es el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero vamos a Mateo capítulo 15, el contexto se encuentra desde el versículo 1 al versículo 20, pero vamos a leer hoy el versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor, Mateo 15, 13 y 14. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y simplemente las palabras, así que dijo el Señor Jesús en el versículo 14, ciegos, guías de ciegos. Quisiera compartir unos minutos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor. Oh Dios Todopoderoso, te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Te ruego, Señor, que sean tus palabras y no las mías, que sea tu Espíritu Santo y no la carne, que seas tú solamente hablando a cada corazón y a cada vida, Señor. Reconocemos, Señor, nuestras falencias, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, y que nada podemos hacer si no es solamente por aquello que es de tu poder, de tu gracia. Necesitamos que tu mano sea extendida sobre cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que nuestras mentes puedan ser abiertas, que realmente podamos oír y que podamos entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia hoy. Y te lo pedimos todo. Dependemos de ti, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ciegos, guías de ciegos. Yo pienso que quizás no hay nada que pueda identificar mejor a la iglesia moderna. Tal vez algunos digan, no sé de lo que está hablando, pero en un momento lo va a saber, pero por lo menos muchos de nosotros, al estar hace ya tantos años en el ministerio, digamos, poder ver las cosas que se están viendo hoy en día, cosas que quizás nunca jamás nos hubiéramos imaginado tener que experimentar y tener que ver sobre todo la gran esclavitud en la cual se encuentra la iglesia moderna por no conocer la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Ya han sido décadas, muchas décadas, varias décadas, en la que los creyentes modernos están oyendo, sus mentes, sus corazones están llenas de tanta cantidad de error, que es difícil poder discernir aquello que es del Señor y aquello que no es del Señor, así como el profeta Ezequiel lo decía claramente, que ya no pueden discernir lo santo de lo profano, es decir, todo da igual. Pareciera que al creyente moderno todo le da igual. Es decir, una iglesia donde predican una doctrina falsa, da igual que si le predican cualquier otra cosa. Entonces vemos cómo el creyente se encuentra en una vulnerabilidad hacia ese mensaje que oye, los libros que compra y aquello que la iglesia moderna está predicando, y ya como que no hay sensibilidad del Espíritu Santo suficiente como para poder discernir si aquello que están oyendo es del Señor o no.
Y esto es por la falta de conocimiento bíblico, porque las Escrituras pasaron a ser parte de algo, bueno, algo que está allí en una mesita puesto, ¿no? Cogiendo polvo, pero no es un libro en el cual yo voy y me derramo día tras día en la sabiduría del Señor que está expresada y manifestada ya en las Sagradas Escrituras y que no podemos encontrarla en ningún otro lugar. Cuando vemos aquí el corazón de los fariseos, el Señor Jesús tuvo muchos encuentros y confrontaciones con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. Aquí tenemos los escribas y los fariseos que tienen este encuentro aquí con el Señor Jesucristo, y entonces estaba justo posiblemente el momento de comer y ellos encuentran algo, ven algo, porque siempre aquel que es religioso va a estar buscando, tratando de encontrar algo que pueda desviar la mirada de las personas de Cristo y de su obra en la cruz. Entonces lo que hacen es desviar, tratan de desconcentrar a los creyentes del mensaje verdadero, de lo que deben estar oyendo, donde deben estar prestando atención, que es la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, como la única fuente de victoria, de salvación para la vida del creyente. Y entonces desvían la mirada en nimiedades, en situaciones que no son importantes y aún en mandamientos que no son de las Escrituras. En este caso, vemos como las tradiciones y las costumbres tenían tomadas las mentes de los fariseos y tenían tomadas las mentes de aquellos judíos que seguían a estos maestros que eran ciegos. El Señor Jesús les llama a estos líderes religiosos ciegos. Y aquellos que están siguiendo a estos líderes religiosos, obviamente, son ciegos también. Y esto es lo que caracteriza a la iglesia moderna, al mismo tiempo que tenemos una gran cantidad de maestros, porque la verdad es que yo creo que se está enseñando muchísimo hoy en día. Hay muchísima instrucción, mucho congreso, mucha cruzada, mucho seminario. Hay muchísimo. Pero nadie está llegando, no digo nadie, pero la mayoría de estos que van a estas cosas no están llegando al conocimiento de la verdad. Como dijo el apóstol Pedro, dijo, siguen estudiando y no paran de estudiar, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Gastan dinero, tiempo, esfuerzo en asistir a todas estas cosas, en comprar todos estos libros, saber de cómo yo puedo tener mi mejor vida hoy. Y están quitando su mirada de la sangre derramada del Cordero de Dios. Ahí es donde se encuentra la respuesta para la vida cristiana, en lo que Cristo hizo en la cruz. Allí se encuentra. Sé que parece un mensaje, dicen algunos, ay, pero este mensaje aburrido. Dicen, ay no, yo a esta iglesia no voy porque ahí solamente hablan de Jesús, ahí solamente hablan de la cruz de Jesús. Qué triste porque si tú quitas a la cruz de Cristo, tú quitas a Cristo de todos tus mensajes, de toda la enseñanza, de todos los coros, de todos los himnos, de toda la vida de la iglesia, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Absolutamente nada, no tiene. La iglesia moderna no tiene nada. Estoy hablando de la iglesia moderna, no estoy hablando de todos los creyentes en el mundo entero, porque gloria a Dios por aquellos que todavía sí predican el verdadero evangelio y aquellos creyentes que no están siguiendo líderes ciegos, sino que están siguiendo a líderes que sí están viendo claramente, que tienen el camino bien claro delante de ellos y que saben que lo que tienen que seguir es solamente a Jesús. Y aquellos que están siguiendo a Jesucristo y a este crucificado. Y vemos la iglesia que se encuentra en oposición al mismo Cristo. Los líderes religiosos, esto es una ilustración de lo que sucede hoy en día. Los líderes religiosos hoy en día están en oposición a Cristo mismo. Y dice, pero ¿cómo? Si hablan de Cristo, hablan. Poco y nada hablan, pero lo que hablan en realidad es un Cristo que no se encuentra en las Escrituras. No está allí, es un Cristo triunfalista. Es un Cristo de dominio, de poder, es un Cristo de prosperidad, es un Cristo materialista, es un Cristo terrenal, pero ese no es el Cristo de la Biblia en absoluto, opuesto totalmente a las Escrituras, lo que se predica mayormente en los círculos cristianos. Pero parece ser que los creyentes no están discerniendo nada, no se están dando cuenta.
todo les gusta, todo les llama la atención. Cuanto más agitamiento, cuanto más ruido, cuanto más banda de rock viene, cuanto sea lo que se les promueve, cuanto sea lo que se les ofrece, todos se lo tragan. Esto es lo que yo a veces digo, todo se lo traga, todo les viene bien. No puede ser que a la iglesia todo le viene bien. Escucha mensajes de la cruz de Cristo, le viene bien. Escucha mensaje dominionista, reino ahora, le viene bien. No, escucha mensaje liviano de automotivación, motivación personal, autoayuda, también le viene bien y a todo dice amén. No se puede decir amén a todo. Todo lo que se pone en Facebook, todo lo comparten. A todo le hacen like. A todo, sin discernir nada, sin escudriñar nada. Es decir, ¿es bíblico esto? ¿Es realmente esta persona del Señor? Estaban promoviendo a una persona que dice ser del Señor, que dice predicar del Señor, un cantante americano de rock. No, ni sé qué si es rock, no sé ni qué es, pero es diabólico. Y dicen que esto es, que gloria a Dios, que el Señor le salvó. Una persona que no es tan difícil. Dice, pero ¿cómo? ¿El Señor no puede? ¿Porque acaso no crees que el Señor puede salvar a una persona así? Claro que sí. El Señor me salvó a mí, lo salvó usted. Claro que creemos que el Señor puede salvar a cualquiera de cualquier situación. Pero nosotros no podemos poner un sello de aprobación a algo que es evidentemente no del Señor y que está guiando a millones de personas y a cantidades de jóvenes sobre todo al mismo infierno, siguiendo a una persona que está ciega. A una persona que da conciertos de rock y de música totalmente del mundo, mundano, totalmente mundano, y entonces todavía dicen, ay, gloria a Dios, mira cómo el Señor lo salvó. No fue salvo nada. Usted tiene que ver, tiene que saber discernir el fruto, que es lo que el Señor Jesús dijo. Los corazones ya de estos fariseos y estos escribas y del pueblo en este momento estaba tan lleno de todo tipo de razonamiento malvado, de tanta religiosidad, de tantas normas, de rituales, de ceremonias, de formas, de trivialidades, de tradiciones, de costumbres, que no podían ellos observar lo importante, no podían prestar atención a lo importante, a los milagros de Cristo, las sanidades de Cristo, las palabras eternas de Cristo. Cuando las personas oían el mensaje y eran transformadas por el poder de Dios, eso no lo veían, solamente veían, pero ¿cómo? ¿Tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y en eso es en lo que la iglesia está involucrada. En vez de exaltar el nombre de Cristo, en vez de exaltar la obra consumada de Cristo en la cruz, está concentrada en nimiedades, en situaciones sin importancia y además que ni siquiera son bíblicas. Un mandamiento que había sido instituido por los escribas, que era lavarse las manos antes de comer. ¿Por qué había que lavarse las manos antes de comer? Porque según ellos creían que si una persona no se lavaba las manos antes de comer, entonces se ponía un demonio en las manos, un espíritu malo, y este espíritu malo, al ingerir los alimentos con las manos sin lavar, ingerían también el espíritu maligno. Y al lavarse las manos, se lavaban, se quitaba, se removía el espíritu malo. Una ridiculez. Y así, llena de ridiculeces, está llena la iglesia del Señor Jesucristo hoy. Lo que veo comúnmente, ridiculez. Los servicios son llevados a cabo de manera ridícula. Parece una burla. Es una burla al Evangelio del Señor Jesucristo. Las canciones que son cantadas no exaltan, no mencionan Jesús, no mencionan sangre, no mencionan el Cordero de Dios, no mencionan el perdón de pecados. Quitaron los himnos, no se canta himno, no se puede. El mensaje corto es motivacional, que la gente se vaya inflada en el orgullo que ya de por sí lo tiene demasiado grande. ¡Qué tristeza! Pero lo peor es que a la gente le sigue gustando esto. El Señor Jesús no se preocupó por lo que pensaran los fariseos, los saduceos o los escribas.
El Señor en ningún momento sintió, ay, a ver, voy a tratar de alivianar el mensaje para que todos puedan ser incluidos, para tratar de buscar la unidad. Yo he venido a traer espada, dijo el Señor, a poner padre y madre en contra, hijo y padre y todo, en contra. ¿Por qué? Por el mensaje. El mensaje trae enemistad. ¿Por qué trae enemistad? Porque las personas no quieren someterse al mensaje, que es Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Por eso es la oposición. La oposición, ¿a qué se debe? Se debe a que no conocen a Dios. No conocieron a Cristo. Por lo tanto, no conocían a Dios. Y ellos decían conocer a Dios. Ellos se supone que sabían y conocían muy bien las Sagradas Escrituras. Las tenían escritas en sus filacterias, en todo, las tenían escritas en sus frentes, en sus brazos. Los flecos de sus vestiduras eran largos para que vieran qué consagrados y qué santos eran. Pero no conocían al Señor. Estaban llenos de ceremonias, atados, esclavizados por obras, por mandamientos de hombres, y así es como el Señor los llamó. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la ley? ¿Cuántas veces aquí nos han preguntado, ¿y por qué ustedes no hacen bailes, las danzas? ¿Y por qué? No voy entonces, a esa iglesia no quiero ir. ¿Y por qué ustedes no tienen el ministerio de las banderas? ¿Y por qué ustedes no hacen? ¿Y por qué ustedes predican tanto de la cruz de Jesucristo? ¿Y por qué? Igual. Es exactamente igual. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la ley? No lavándose las manos. La tradición de los ancianos, que afrenta. Es la tradición de los ancianos. Esa era la tradición de los ancianos. Eran reglas que eran completamente inventadas, diseñadas, instituidas por hombres y controladas por hombres. Porque cuando un hombre instituye una ley, a partir de ahora vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así. No importa que la Biblia no lo apoya, pero así lo vamos a hacer porque es la tradición de los ancianos. Y de esta manera es que lo vamos a llevar a cabo. Y nadie puede objetar porque nadie puede tocar al ungido de Jehová, dicen. Y esto es lo que decía entonces esta tradición. Una tradición totalmente, no había nada bíblico allí, pero no importa, nadie parecía decir, pero a ver, dice las Escrituras algo de esto, que hay un demonio llamado Shibta, así se llamaba el demonio, Shibta, hasta nombre le pusieron al demonio y todo, que un tal demonio Shibta se posaba en las manos e ingerían el demonio si no se lavaban las manos. Imagínense el temor que causaban las personas. Pues decían que este demonio le traería grandes problemas. Entonces los fariseos, el hombre religioso, no veían todas las maravillas que el Señor Jesucristo estaba haciendo, sino que miraban este tipo de cosas. Obedecer estas tradiciones de hombre. Cualquier mandamiento que es puesto por un hombre, le dice, usted tiene que hacerlo así y lo tiene que hacer así porque yo digo, porque es la iglesia, porque es la tradición, por lo que sea. Y usted dice, pero no dice la Biblia, ¿dónde está el versículo? No importa, es la tradición, usted hágalo, es un pecado. Usted está pecando si usted hace eso. Si usted sigue una tradición de hombres, pensando que esto le va a dar algo con Dios, que va a bendecirle, que va a traerle algún favor, gracia divina, lo que fuera, usted está pecando, está en pecado. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Dice la palabra. Por eso si los discípulos hubieran obedecido este mandamiento, ellos hubieran pecado. El Señor Jesús en ningún momento le dijo, ustedes también lávense las manos para que no se vayan a enojar, a ofender los fariseos, los escribas. En ningún momento. El Señor no le importó en absoluto esto. Él no lo demandó de sus discípulos. Eran culpables, sin embargo, los fariseos, los escribas, de no honrar al Padre y a la Madre. El Señor Jesús dice, ¿y ustedes? Ustedes están quebrantando, están transgrediendo la ley que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿En qué manera era que los escribas y los fariseos estaban quebrantando el mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre? Y era en esto, algo horrible.
Aquellas personas que tenían hijos o hijas, que tenían padres ancianos, que necesitaban ayuda financiera porque no podían valerse por sí mismos, no podían mantenerse por sí mismos financieramente, los hijos tenían la obligación, el deber de cuidar a sus padres, de proveer a esos padres ancianos que no podían proveer para ellos mismos, sin importar la situación. Eso era conforme a la ley. Pero ellos no hacían esto. Lo que hacían aquellas personas que querían desligarse de tener que mantener a sus padres ancianos, ellos buscaban algún sacerdote corrupto y entonces, por medio de una tratativa allí con dinero, ellos hacían ver que todo su dinero lo habían donado a la obra de Dios. Y como habían ellos entregado todo el dinero a la obra de Dios, ahora no tenían nada con qué mantener a sus padres. Y de esta manera usaban el dinero en lo que ellos querían. Por supuesto que no le entregaban nada. Primero, que no era la obra de Dios, y segundo, que no daban ningún dinero a la obra de Dios. Lo que le daban era algo a este sacerdote para que este sacerdote hiciera pasar como que ellos estaban entregándolo todo a la obra de Dios. Y el Señor Jesús pone eso bien en claro delante de ellos y manifiesta ese pecado de ellos. Ellos sí estaban transgrediendo la ley de Moisés. Entonces, fíjense cómo el Señor pone todas las cosas allí al manifiesto. Y así, de esta manera, vemos como tantos cristianos que están enfatizando leyes, mandamientos, ordenanzas, institutos, ceremonias, rituales y cosas en la iglesia que no son bíblicas. No están en las Escrituras. Y algunas de ellas que sí están en las Escrituras son quitadas de contexto y son torcidas para hacerlas un mandamiento cuando en realidad no lo son. Pero si alguien se opone a estas cosas, esa persona entonces ya no sirve para nada, esa persona es un rebelde, esa persona ya tiene que salir de la iglesia, esa persona ya no puede recibir, no puede participar de la Santa Cena, no se puede bautizar, no puede trabajar de ujier, no puede hacer nada. Y así, en esta condición está la iglesia del Señor Jesucristo hoy, casi en su totalidad, sacando por aquel remanente que se mantiene realmente fiel al Señor y a su palabra, pero quiero decirle que son pocos y cada vez menos. El Señor Jesús los llamó hipócritas. Ahí mismo, en la cara de ellos les dijo hipócritas. Bien lo dijo el profeta Isaías, que ustedes solamente de labio me adoran, pero el corazón está bien lejos de mí. No conocen al Señor, no lo conocen. Ay, pero no importa, porque congregan a grandes multitudes, porque congregan y pueden convocar a grandes masas de personas y jóvenes, miles de ellos. No conocen al Señor, no le conocen a Él. No tienen una verdadera relación con Cristo. La motivación del corazón es cualquier cosa menos ver verdaderamente almas salvas, llenas del poder de Dios, personas libertadas, es decir, no aman las almas. El Señor Jesucristo dijo, aquí hay almas que están en juego. El Señor Jesús no le importó hablar, desenmascarar y poner en evidencia a estas personas porque habían cantidades de almas que estaban en peligro. Y esta debe ser la misma actitud de todo verdadero predicador del Evangelio y aún de todo creyente, de todo hijo, de toda hija del Señor. Esta debe ser la misma actitud, porque hay almas, hay jóvenes, hay niños que pueden perderse eternamente, sí, por una falsa doctrina. Miles y millones se han perdido y se siguen perdiendo hoy por una falsa enseñanza. Y tristemente la iglesia parece que no se siente muy turbada. Aparentemente la iglesia no se siente incómoda con nada de todo esto. Parece que lo tolera sin ningún problema. Como el apóstol Pablo lo dijo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, a otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, pero bien lo toleráis. Es decir, nadie tiene ningún tipo de problema con estas cosas. No importa que le están predicando otra cosa, no importa que es un evangelio místico, experimental, no importa que es un evangelio social, un evangelio político, no importa. Nadie parece ser alterado por esto. A nadie le molesta. A Jesús le molesta.
Y si a Jesús le molesta, a usted le debe molestar. ¿No le parece? Ay, bueno, pero lo que pasa es que no importa porque todos tenemos que... La unidad. ¿Unidad con quién? ¿Con quién es la unidad? La unidad es la unidad en la fe. En la fe. Efesios 4:11, la fe, en eso debemos estar unidos, en creer todo la misma cosa. ¿Y cuál es esa misma cosa en la que debemos creer? Es que solamente somos salvos por la gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la fe debe estar puesta en el sacrificio del Señor Jesucristo enteramente y exclusivamente para el perdón de pecados, para la salvación y para la vida santa también y la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Hipócritas. Conocían la palabra, ¿eh? No es que no la conocían, pero no la vivían. De labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 29. ¿Y qué es lo que enseñan? Enseñando como doctrina, es decir, le dicen, esto es doctrina, vamos a enseñarle doctrina. Y no es doctrina, son mandamientos de hombres. Tenga mucho cuidado si usted sigue mandamientos de hombres. Tradiciones, ¿no? Porque en la iglesia donde yo, y era así, y así lo hacen, y así me dijeron que funciona. ¿Es bíblico? Esa es la única pregunta que se tiene que hacer. ¿Es bíblico? Dice, bueno, sí, está ahí en la Biblia. ¿Está interpretado correctamente? Si no es así, usted no tiene ninguna obligación en seguir eso. Usted, al contrario, si usted sigue eso, todavía encima está pecando. Está pecando. Dice, pero por no importa, si total son unas cuestiones de lavarse las manos o no lavarse la mano. No importa, no es nada tan importante, es pecado. Es pecado, punto. Porque no es la manera de Dios. El Señor ya nos ha dado la manera. ¿Cómo es que los hombres van a ser salvos? ¿Por mandamientos de hombres? El Señor ya dice de qué manera es que los hombres serán salvos y serán salvos solamente por la locura de la predicación. La locura. Una locura, que de una manera tan simple, que es simplemente exponer el Evangelio del Señor Jesucristo, los hombres puedan ser salvos. No es por sabiduría de palabras, como dice, porque no me envió Cristo a mí a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando tratamos por el intelectualismo, por la psicología humanística, por filosofías, por tradiciones, por mandamientos de hombres, estamos haciendo nula, vana, sin efecto la cruz de Cristo. Estamos diciendo, la cruz de Cristo sí fue algo lindo, pero en realidad no es lo que trae victoria. La victoria no está en la cruz de Cristo, sino que está en todos estos mandamientos de hombres, rituales, ceremonias, ritos, reglas, reglamentos, etcétera, etcétera, leyes. Por eso es que la iglesia moderna se encuentra ahora con un yugo pesado en sus cuellos, el yugo de la esclavitud de la ley. Y no están viviendo una vida en libertad para Cristo, en libertad no para pecar, sino en libertad para vivir para el Señor en justicia y en santidad. Mandamientos de hombres. ¿Qué son mandamientos de hombres? Es todo aquello que se le añade o todo aquello que se le quita a la palabra de Dios. Mandamiento de hombre. Fíjense, vamos a ver algunas cosas. Yo mencioné en el primer servicio, la verdad que dije, sería importante también para este servicio lo mismo y para todos ustedes. Algunos de los mandamientos, de los mandamientos de hombres que están siendo promovidos y han sido promovidos por cientos de años, pero que podemos ver hoy en día. Número 1, la doctrina del hipercalvinismo. Es un mandamiento de hombres. Simplemente lo que enseña es que hay algunas personas, es decir, Dios destinó o predestinó más bien a algunas personas a perderse eternamente en el infierno y a otras las predestinó a ser salvas eternamente, sin que esas personas pudieran tener ninguna opción, ninguna decisión al respecto. Mandamiento de hombre. Está totalmente en contra de lo que dice la Escritura. La Escritura dice lo contrario. Número 2, la doctrina de la reconciliación final.
Yo le digo el nombre de la doctrina, pero quizás usted ha escuchado algún mensaje y le dice, mire, al final de todo, yo he escuchado esto, nadie podrá resistirse al amor de Dios y todos serán salvos. ¿Todos serán salvos? ¿O son salvos los que creen? Porque Cristo murió por el mundo y es real. Cristo murió por el mundo entero, pero ¿por qué todo el mundo no es salvo? Porque no todos creen. Y deben creer para ser salvos. La doctrina de la reconciliación final básicamente lo que enseña es que finalmente todos se van a convertir a Dios, incluyendo Satanás y los ángeles caídos. ¿Usted lo encuentra eso en la Biblia? ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 20? Que será echado la serpiente antigua, Satanás, el adversario, al lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. Pero bueno, esto es una de las cosas, este es mandamiento de hombre, la Escritura dice lo contrario. Número 3, la doctrina de la seguridad eterna incondicional. Quiero que se entienda incondicional. Enseña que una vez que una persona es salva, una vez que la persona recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, que no puede de ninguna manera perder su salvación, independientemente de la vida que lleve, de cómo viva, de cuánto peque, de lo que haga. No importa lo que haga, es imposible que pueda perder su salvación. Entonces, la doctrina de la seguridad eterna incondicional, porque la salvación es segura, claro que es segura en Cristo Jesús, pero no es incondicional, es condicional. ¿Amén? Entonces, sí creemos que la Biblia enseña de la seguridad eterna, pero es condicional, ¿me entiende? No incondicional. Todas las promesas de la palabra de Dios, todo es condicional. Si obedecieres mis mandamientos, sí, no, todo es sí. Cuando usted ve la palabra sí adelante, es porque es una condición. Que algo que uno debe cumplir en el sentido de creer, en el sentido de obedecer, de rendirse. Y si uno no cumple esa condición, que no son obras, entonces la persona no recibe aquello que el Señor está dispuesto a dar. Por eso entonces la doctrina de la seguridad eterna incondicional es un mandamiento de hombres, no, la Escritura dice todo lo contrario. Cuarto, la doctrina de una salvación en pecado. También hay una enseñanza muy popular hoy en día, ya hace unos cuantos años, que hay que escuchar durante un tiempo para darse cuenta que están enseñando eso. Pero lo que se está enseñando es que cuando usted llegó al Señor Jesucristo, usted fue lavado de todo pecado, lo cual es real y verdadero, pero que después de allí no tiene necesidad de pedir perdón de pecados. No pida más perdón. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor después de haber recibido al Señor Jesús, cierto? Y fuimos con un corazón contrito y humillado, corriendo a los pies del Señor, pidiéndole a Él que por favor nos perdone. Es decir, como dice la palabra en 1 de Juan 1:9, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, dice no confieses, no le pidas perdón al Señor. Simplemente tú tienes que entender que Dios te ha perdonado todo pecado pasado, presente y futuro. Y eso es verdad. Pasado, presente y futuro. Pero cuando nosotros le fallamos al Señor, el Señor no nos perdona, al menos que confesemos ese pecado al Señor. Pecado inconfeso es pecado no perdonado. Dicen, bueno, no. Esta doctrina particular, que en realidad es un poco diferente, porque dice, es la doctrina de una salvación en pecado. Es decir, dicen ellos o enseñan que el creyente peca constantemente y que no tiene otra manera de vivir y que no hay otra opción. Es decir, no creen en que hay una victoria sobre el pecado para el creyente. No en el que lleguemos a una perfección sin pecado, porque en esta vida, en este cuerpo, sabemos que eso no es posible, sino hasta la glorificación, que es la resurrección de los muertos, cuando recibamos un cuerpo incorruptible. Pero sí que podemos nosotros vivir una vida en la que el pecado no se enseñorea de nosotros, porque el pecado no se enseñoreará de ti, porque no andas conforme a la ley, sino conforme a la gracia, como dice en Romanos 6:14. Entonces, sí la Biblia enseña que hay una vida que podemos vivir que le agrada al Señor, en la que no estamos viviendo practicando el pecado. 1 de Juan
capítulo 1 y 2. Bueno, ellos dicen que no. Que no hay que el hombre, el creyente va a pecar y que por más que haga lo que haga, no tiene otra opción más que pecar. Entonces no hay diferencia entre creyente y no creyente, solamente que el creyente es creyente y el que no es creyente no es creyente, pero de todas maneras todos pecamos igual. Y la Escritura dice lo contrario. Número 5. La doctrina de que no hay infierno o castigo eterno. Hay sectores de la iglesia que no creen que hay infierno o castigo eterno. Nunca oirán un mensaje, una predicación donde se mencione el infierno. No se mencionará nada en cuanto al castigo eterno en el infierno. Es decir, no hay infierno. La Escritura dice lo contrario. Mandamiento de hombre. 6. El evangelio político proclama que el cristianismo finalmente afectará las culturas del mundo de manera positiva, que poco a poco el mundo va a mejorar y mejorar y mejorar, y que por medios políticos se va a cristianizar el mundo entero, y que solamente será por medio de un orden, por medio de fuerza, esfuerzos políticos. La Biblia no dice nada de eso. Nada de eso. La Escritura dice lo contrario. El evangelismo solo puede ser efectuado por la predicación de la palabra de Dios, que solamente puede cambiar el corazón y la vida de un pecador, y no por medios políticos. Esto tiene que ver mucho con el evangelio de la prosperidad, también todo mezclado con esto. También está con el dominionismo, con el reino ahora. Todo es este evangelio político. Está muy relacionado con todo eso. El Señor Jesucristo vendrá en la segunda venida, y cuando Él venga por segunda vez, el Señor va a destruir todos los esfuerzos religiosos de los hombres. Todos. Los va a pulverizar todos para establecer un reino, que será un reino milenial y en realidad eterno. 7, el mensaje de la prosperidad, que es una enseñanza de hombres, mandamiento de hombres. Enseña básicamente la preeminencia de la ganancia financiera que puede obtenerse si sabemos cómo utilizar la palabra en la confesión positiva, es decir, un mensaje aristotélico. Eso es lo que es, metafísica positiva. Eso es lo que es. Dice, ¿qué será la metafísica positiva? Bueno, usted búsquelo y ahí va a ver qué es lo que es la metafísica positiva. Va a ver lo que enseñaba Sócrates, Aristóteles y Platón. Y en eso está basado en lo que predican muchos detrás de los púlpitos. O sea, estamos predicando un mensaje, en vez de cristocéntrico, es aristotélico. Metafísica positiva, la ley de la atracción. No digas nada negativo, todo confesa, positivo, positivo, declara positivo. Y entonces todas esas cosas que tú visualízalo, hasta que todo eso se materialice y se haga. No hay nada en la Biblia que enseñe eso, mandamientos de hombres. La Biblia enseña todo lo contrario. Oh, gloria a Dios, que el Señor sí prospera. El Señor prospera, pero cuando tú tienes una necesidad, que dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Oh, gloria a Dios, porque al que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá, dice el Señor. Si vosotros, siendo padres y malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Señor dará a vosotros todo aquello que pidan? En el nombre de Jesús. El mensaje número 8, el mensaje de la autoestima, que están un poco relacionado todo esto. En algunos ministerios, en algunos movimientos que tienen todas estas cosas juntas, es decir, vemos todo esto junto dentro de un mismo ministerio. El mensaje de la autoestima. Esto es tratar de, cuando la gente va a la iglesia, que vienen caídos, que vienen con cosas, que las personas salgan animados, no edificados espiritualmente, sino inflados en su orgullo. Son dos cosas totalmente diferentes, completamente diferentes. Porque el evangelio verdadero del Señor Jesucristo lo que hace es que en realidad sí lleva al hombre hacia una humillación
en el que el hombre puede ver su verdadera condición delante del Señor, pero al mismo tiempo un corazón contrito y humillado, alguien que se humilla delante del Señor, el Señor lo exalta. Gloria a Dios. Ellos enseñan algo completamente diferente y contrario a esto, y este es el producto de la psicología humanística, en el que el problema del hombre no es el pecado, sino que es un mal hábito. Tu problema ha sido la manera en la cual te criaron. Siempre el problema y el pecado es de otro, que tampoco llaman pecado. El pecado no existe. Es un mal hábito, es un problema ambiental. El motivo por el cual tú padeces tal o cual dilema. Entonces es motivar a la persona, es levantar el orgullo, inflar el orgullo de la persona, porque dicen el problema del hombre es la baja autoestima, entonces hay que levantarle la autoestima. Si el problema del hombre es la baja autoestima, entonces ¿por qué no está en la Biblia? No, nadie parece preguntar. Nadie parece molestarle esto, sino que dicen, sí, claro que sí, yo soy un campeón. Y se siguen parando delante del espejo declarando estupideces, porque eso es lo que declaran. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Luego, número 9, otro mandamiento de hombres es el negar la expiación por la sangre. Es decir, la sangre de Cristo, bueno, sí, eso es algo que el Señor hizo, es incidental, pero en realidad es por obras. Y es una salvación, proclamando una salvación por las obras. Negar la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego están aquellos que enseñan la doctrina de que Cristo murió espiritualmente. Una doctrina que viene desde el mismo infierno. Y aquellos que propagan esta doctrina falsa y estas otras doctrinas falsas son ciegos. Y aquellos que van a esas iglesias también son ciegos. Por eso el Señor Jesucristo, bien, ciegos, guías de ciegos, los dos terminarán en el pozo. Los dos, no hay otra alternativa, no hay. Los dos serán conducidos a la misma destrucción. El que enseña, el líder, y el que sigue al líder también. Veo que es bien serio y dice, ay, pero no importa. Bueno, el que predica, si predica algo que no es, entonces ese será entre Dios y él. Pero usted también es responsable de aquello que oye. Usted es responsable de a quien usted está siguiendo en lo que es la doctrina. Número 10, como dije recién, igual, la salvación por obras, como lo vemos en el catolicismo, mormonismo, testigo de Jehová, adventismo, etcétera. Y también grandes partes de lo que es el protestantismo. La iglesia protestante también tristemente está enseñando y promoviendo un evangelio por obras. Eso es lo que se ve mayormente en las iglesias, obras. Y lo único que muestran son las obras. A cuántos niños ayudaron, a cuántos le dieron de comer, cuántas casas construyeron, cuántos zapatos le compraron, Todo eso es todo. Y esas cosas no son malas en sí, ¿entienden? No es que son malas hacer estas cosas, al contrario. Pero ese es el énfasis, las obras. Y las personas se sienten bien porque han hecho esas obras. Y el que más obras hizo, mejor se siente. Porque ese se supone que es más santo y está más salvo que otro que no hizo tantas. Y el que no hizo tantas, ese se siente culpable. Porque claro, siempre al estar bajo la ley, bajo mandamientos de hombre, lo que trae es culpa y condenación. No hay más nada que culpa y condenación. Y solamente en Cristo encontramos libertad para vivir para Él, una libertad para vivir en santidad y no bajo reglas, no bajo reglamentos, sino que sí hay una regla y hay un reglamento y es el Espíritu Santo que vive y que mora dentro de nosotros, que nos dice aquello que debemos hacer y aquello que no debemos hacer conforme a las Escrituras. Por supuesto, entre todo eso también cabe mencionar el gobierno de los 12, G12 o otros nombres por los cuales también se le conoce, modelo de Jesús, etcétera, con el movimiento celular también, si le quieren llamar, o el sistema de células, casas de paz, casas de vida o casas de muerte o lo que sea, pero todo ese sistema, el sistema en sí, la estructura en sí, mandamientos de hombres. ¿Y el Señor, usted piensa que el Señor va a apoyar, honrar mandamientos nuestros que nosotros instituimos?
y que nosotros tratamos de controlar a las personas para que ellos también sigan nuestros mandamientos que nosotros hemos creado, el Señor no va a honrar nada de eso. No habrá fruto ninguno. Dice, ay, pero mira que congregan, tiene, como decía el pastor, tengo 6.000 casas de paz. ¿Casas de paz le dicen? 6.000. ¿Y el otro? 2.500. Bueno. ¿Y el otro? Y yo tengo tantas casas de paz. Habla números extraordinarios. 1,5 millones de personas recibieron a Jesús por medio de esta persona. Personalmente las evangelizó, dicen. 6.000 casas de paz tiene. Mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. El reino ahora o dominionismo que entra dentro de esta misma categoría. Así que vean algunas palabras usadas en estos congresos. Usted no los ve en Facebook, no ve esto. Usted no se molesta. A mí me molesta mucho, a mí me enoja mucho. Porque estamos hablando de almas, estamos hablando de niños, estamos hablando de jóvenes que están siendo arrastrados por todo este movimiento, por todo este agitamiento, pero que no es nada del Espíritu Santo. Son mandamientos de hombre que están imponiéndose sobre las personas. Y algunas de las palabras que usan en estos congresos triunfalistas, conferencias, cruzadas, seminarios, conciertos, etcétera, etcétera, para que propagan el reino ahora, dominionismo, confesión positiva y todos estos movimientos que vemos, que es lo que más tiene controlada la iglesia moderna hoy. Por ejemplo, el último congreso, autoridad, dominio y poder. Si usted quiere autoridad, dominio y poder, tiene que ir a ese congreso, supone. O sea, no la cruz de Cristo, no la sangre derramada del Cordero de Dios. Guerreras, las mujeres, todas son guerreras. Todos los congresos de mujeres, todas guerreras. Todas son Déboras, todas son Esther, todas son... Vénganse todas vestidas de blanco, no, vénganse todas vestidas de guerreras. Traigan espada en mano. ¿Qué va a hacer eso? ¿Acaso Satanás se amedrenta todo por ver a una mujer con una espada en la mano? Vamos, espada con la espada. Y vestidas de militar. O vestidas todas de blanco porque la pureza. O toda con falda o no falda. O maquillaje o no maquillaje. Nada de todo eso importa. Mandamientos de hombre, nada de eso salva, nada de eso santifica, nada de eso acerca al Señor, nada de eso produce nada. Lo único que hacen es vana la cruz de Cristo. Hacen la cruz de Cristo sin efecto alguno para sus vidas. Me entristece y me enfurece. Otros nombres de esto, explosión juvenil. Explosión de demonios, eso es lo que se ve en esos lugares. Impacto. Hombres de impacto, mujer de impacto, joven de impacto, niño de impacto, todos de impacto. Después un último congreso, impacto contundente. Impacto contundente. Ni siquiera tenemos esas palabras en la Biblia, no están. Un libro. Ay, este libro, ¿será un libro del Señor? ¿Cómo se llama el libro? Los 7 pasos para experimentar a Dios. 7 pasos para experimentar a Dios. La Biblia no habla nada de todo eso, de experimentar ninguna cosa. Entramos en la experiencia de la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo y una vida conforme al conocimiento de las Escrituras y crecemos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, una vida en santidad, una vida de justicia. Nada de eso se menciona en estos congresos. Porque ya son todos glorificados, ya pareciera. Ya todos están perfeccionados. No hay problema de pecado, no hay problema de nada. Después hacen en estos congresos, hacen fundaciones empresariales, reunión empresarial, todos son empresarios. Usted es dueño de negocio, bien. Usted no es dueño de negocio, usted no sirve. Usted tiene que ser empresario. Dios quiere que seas empresario. Todos tienen que ser empresarios y todos tienen que ser líderes. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Amós, el profeta, era empresario? No. ¿Pablo era empresario? No. ¿Dónde está el movimiento empresarial en la Biblia? La escalera del éxito.
el sistema piramidal. ¿Dónde está eso? Por eso no le haga like a todo, no comparta todo, porque no todo es del Señor, sino muy poco. Vida imparable, un libro. ¿Usted quiere una vida imparable? Le digo cuál es el libro que tiene que comprar. Se llama así, Vida imparable. Atropellando, no sé cómo es esto. Grupos de paz, cada uno diciendo cuántos grupos de paz tiene, y el que más grupos de paz tiene es el más exitoso, y todos quieren estar con ese. Es todo un sistema tan mundano, hermano. Es tan mundano, es tan terreno, es tan de abajo, es tan materialista, es tan diabólico, como lo llamó Santiago. Otro libro, Toma tu ciudad. Toma tu ciudad. ¿Qué espera usted para venir a tomar acá todo Cape Coral? Toma tu ciudad. ¿Cómo que la quieren tomar? No, porque van y entonces oran y van y le pegan 7 vueltas al edificio tal y dice el Señor nos da porque y declaran y decretan y entonces los demonios los mandan para acá y los ángeles los ponen allá. Mandamiento de hombre no es conforme a las Escrituras. Otro seminario, Liderazgo sin límites. Conciertos de explosión. Estos son algunos de los títulos de todos estos eventos, dícese cristianos. Una pregunta, ¿por qué van? ¿Por qué lo oyen? ¿Por qué compran los libros? ¿Por qué no hay ningún tipo de oposición a eso? ¿Por qué a la iglesia moderna no le molesta nada de esto? ¿Por qué ven eso y dicen, gloria a Dios, aleluya, like? ¿Por qué comparten? ¿Por qué lo aceptan? ¿Por qué? El motivo es, no conocen a Dios. No lo conocen. Porque si lo conocieran, sentirían lo que sentía el Señor Jesús al ver a los líderes religiosos cómo estaban pervirtiendo a las personas. Y que estaban arrastrándolas en el mismo pozo de ceguera y de destrucción en el que estaban ellos siendo conducidos. No solamente que ellos no dejaban entrar a ninguno, ellos no entraban, sino que no dejaban entrar a ninguno tampoco al reino de los cielos. Y estos son solamente algunos de estos mandamientos de hombres. Seguramente usted podrá pensar en muchísimos más. Todos obras, actividades, esfuerzos religiosos que no ayudan absolutamente en nada, sino es una vida solamente de fe en Jesucristo y su gran obra en la cruz del Calvario. Y dice, ay, pero eso solo. ¿Qué más usted quiere? Eso es todo. Y nada más es necesario, gloria a Dios. Por eso es que es tan necesario que el predicador no solamente conozca el mensaje, sino que además sea ungido por el Espíritu Santo, porque solamente la unción del Espíritu Santo es lo que va a poder lograr que sean quebrantados todos estos capas de error que hay en las mentes y en los corazones de las personas. Son años y años y años y años de errores, de tradiciones, de culturas, de conceptos de psicología que vienen formándose a lo largo de los años en nuestras mentes, en nuestros corazones. Oímos el evangelio verdadero, la cruz del Señor Jesucristo, y dice, oh, mensaje raro. ¿Y esto? Qué extraño. No es extraño. Es extraño a usted porque viene oyendo todo lo otro y entonces las mentes están tan llenas de error que el Espíritu Santo, solo por la unción de su Espíritu, del Espíritu de Dios sobre el predicador, la palabra, es que puede ir rompiendo, tiene que ir rompiendo. Esto no es tan fácil. Por eso es que el Señor en el versículo 10 aquí dice, oíd y entended. Es decir, no es fácil que las personas oigan. Se hace difícil que las personas oigan, porque están adormecidos espiritualmente y físicamente también. Entonces no pueden oír. Y si no pueden oír, no pueden entender.
Se hacía difícil para los oyentes en el tiempo del Señor Jesús que ellos pudieran oír el mensaje, aunque lo oyeran todos los días. Y el mensaje verdadero debe ser oído todos los días. Todos los días, porque necesitan esas capas de error ser quitadas, arrancadas una por una, completa y totalmente, para que entonces el Espíritu Santo pueda ir poniendo el fundamento, el verdadero fundamento. Y esto lleva tiempo. Y si las personas no permanecen, entonces tristemente el error será el resultado. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, un poco de error termina convirtiéndolo todo en error. Es decir, el sistema de creencia será error completo. ¡Qué peligro!, ¿eh? Y así se encuentra la mayoría de los creyentes hoy. La mayoría. Por eso una mera presentación intelectual del Evangelio no es suficiente. Mensaje bien coordinado, mensaje memorizado, mensaje psicológico, mensaje de oratoria, retórica, de homilética. No es suficiente. Es necesario el poder y es necesario la unción del Espíritu Santo y decir las cosas bien claras, así como el Señor lo dijo. Por eso el Señor dijo, oíd y entended. Oíd y entended. El Espíritu Santo tiene que romper, tiene que pulverizar todas las culturas, todas las tradiciones, todos los mandamientos de hombres que venimos forjando en nuestro corazón y albergando en nuestras mentes. Tiene que pulverizarlo y tenemos que estar dispuestos a que Él lo haga, porque vale la pena. Los discípulos le dicen al Señor Jesús, Señor, ¿te diste cuenta que se ofendieron cuando oyeron esas palabras? Que se ofendan. Que se ofendan. Eso no lo inquietó al Señor en ningún momento. Y tampoco debe inquietarnos a nosotros. Se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Los fariseos no solamente se ofendieron, se escandalizaron. Porque el Señor Jesús estaba deshaciendo la doctrina de ellos delante de todos. Y eso es lo que hace el mensaje verdadero. La cruz de Cristo pulveriza, elimina, deshace, pone en la nada todo aquello que no es del Señor. Cuando dicen, no, porque tú tienes que ir al encuentro. Y cuando tú vayas al encuentro, tú vas a experimentar. Y tú vas y le dices, no es bíblico eso. ¿Pero cómo que no es bíblico? ¿Acaso tú no quieres experimentar? ¿Tú no quieres? No es bíblico. ¿Por qué? Y porque la manera en la cual nosotros, entonces tú le empiezas a explicar por qué es por la cruz, por qué es por la fe, por qué es por la sangre, por qué es por el arrepentimiento. Y dicen, se ofende. Es una ofensa, porque a nadie le gusta oír que lo que viene creyendo hace tanto tiempo es error. A nadie le gusta que le digan, usted está mal, usted está equivocado y Dios tiene la razón. Todo hombre cierra su boca y todo el mundo es un mentiroso delante del Señor. Es la ofensa de la cruz de Cristo. Y en realidad la posición que el Señor Jesús tomó, esta posición, cuando lo leen aquí, pueden leerlo también en el pasaje paralelo en Marcos capítulo 7, léanlo. Ustedes ven la posición que tomó el Señor Jesús y era por las almas. Pero parece que la iglesia moderna no está preocupada por las almas, porque piensa que todos van a ser salvos de alguna manera. No se inquietan, no se ofenden, no se preocupan, no les importa. No conocen al Señor. Y veo que todas las cosas que son hechas, que están siendo realizadas, vemos continuamente. ¿Usted acaso no ve todas las actividades que se hacen en el mundo entero y en este país, sobre todo para alcanzar supuestamente a la juventud? Los están perdiendo, los están llevando de a miles, de a cientos de miles al mismo infierno. Los conciertos de rock, la música mundana, porque es todo lo que es el mundo. Si usted ve algo y usted ni siquiera oyéndolo, ya cuando lo mira, se ve como del mundo, es suficiente. A veces ni hace falta ni oír, con mirar nada más, sin oír nada, ya uno se da cuenta que eso no es del Señor. Pero parece que ningún padre está siendo perturbado.
sino que son tan tolerantes. ¿Por qué lo toleran? ¿Por qué toleran? ¿Por qué aceptan? ¿Por qué no se incomodan? ¿Por qué no se enojan? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué no defienden el Evangelio del Señor Jesucristo? Tomar cualquier tipo de método del mundo, cualquier tipo de método, decir, mira, esto funciona acá, lo vamos a traer aquí. De cómo sea que se realicen las cosas pensando que esto, de esta manera, Dios lo va a hacer, Dios no hará nada. Estas cosas que son hechas no son nada más que obras de la carne, obras de la carne. La iglesia está llena de obras de la carne. Dice, se ve espiritual. Sí, se ve espiritual. Va mucha gente, va mucha gente. Los jóvenes están siendo entretenidos, están siendo divertidos, están siendo ocupados, pero no dejan de ser obras de la carne. Y el Espíritu Santo no va a honrar nada de todo eso, no va a obrar en nada de todo eso y no recibirán cosa alguna del Señor. No verdaderamente. Pero parece, pero no es. Y el Satanás sabe muy bien disfrazarse como ángel de luz, pero ni siquiera eso se ve como ángel de luz. Se ve como del mismo infierno y aún así los creyentes no pueden discernir lo santo de lo profano. El Señor Jesucristo dijo en el versículo 12 qué es lo que sucederá con toda falsa doctrina, con todo mandamiento de hombre que sea impuesto en la iglesia. Dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda doctrina, toda enseñanza, todo mandamiento de hombre, toda institución, todo sistema, todo que no tenga un origen divino no puede ser aceptado por el Señor y tampoco puede ser aceptada por usted. Debe oponerse acérrimamente a eso. El reino ahora no fue plantado por el Señor, será desarraigado. El G12 no fue plantado por el Señor, será desarraigado. El legalismo en las iglesias no fue plantado por el Señor, será desarraigado. Y todas estas cosas que hemos mencionado no fueron plantadas por el Señor y todas serán desarraigadas. Y aquellos ciegos que han caído en estas cosas, que el Señor tenga misericordia, así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Porque Él la ha tenido. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dijo en cuanto a ellos? Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, dijo en el versículo 14. Qué palabra, ¿eh? Cuando el Señor Jesús dijo dejadlos, en ninguna manera el Señor estaba queriendo decir, bueno, dejadlos, pero no mencionemos nada sobre ellos. No, el Señor estaba diciendo, si ellos se ofenden, que se ofendan nomás. Aunque la verdad seguirá siendo predicada. La verdad seguirá siendo proclamada y debe seguir siendo proclamada sin importar quién se ofenda. Cuando el Señor dice dejadlos, no significa que no tratemos con ese error, que no se exponga a ese error, sino todo lo contrario. Él estaba diciendo eso, se ofendan, que se ofendan. Hay que seguir predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, exaltando la sangre preciosa del Cordero de Dios. Si ellos se niegan a andar en luz, solamente encontrarán tinieblas. Aquel que tiene le será dado y tendrá en abundancia, y aquel que no tiene, lo poco que tiene, aún le será quitado. Es decir, aquel que desea luz, que desea conocer, que desea revelación, justicia, le será dado más. El que tiene hambre y sed de justicia será saciado, pero el que no, también es a la inversa. Lo poco que tiene, la poca luz que tiene, le será quitada y andará en completa oscuridad. Los discípulos no entendían todas estas palabras. Señor, explícanos esta parábola, no entendemos. Ustedes también están faltos de entendimiento. Ustedes tampoco pueden entender estas cosas. Los que debían entender no entienden. Nosotros que debemos entender somos los que menos entendemos. Qué situación terrible. Es decir, la verdad debe ser explicada. Y debe ser explicada continuamente, diariamente, todo el tiempo. Y nosotros debemos prestar el oído a la verdad.
Abrir nuestro corazón y decir, Señor, cambia, transforma. Sé que hay cosas, Señor, quita toda capa, todo aquello que estoy creyendo incorrectamente, Señor. Tener esa disponibilidad, tener un corazón enseñable. Y el Señor entonces por su Espíritu Santo puede hacer grandes cosas, que nosotros enseguida podemos discernir lo santo de lo profano. Nos vienen y nos dicen, porque tal cosa, vamos a tal conferencia, hermano, porque déjame ver de qué se trata. No es del Señor. Así nomás. Muchísimas veces he tenido que hacer eso. No, eso no es del Señor. No, ese libro no es del Señor. No, eso no es del Señor. Ay, pero ¿cómo? No vengo más a esta iglesia. La verdad que no quisiera que sea así, espero que no sea así. Pero si usted piensa imponer esto aquí, acá no tendrá futuro. No tendrá futuro. Porque estamos continuamente atentos, como el atalaya allí en esa torre. Listos con la trompeta en la mano para anunciar cualquier peligro. Y no quisiéramos que ninguno entre en ninguno de los errores y de los engaños a los cuales millones tristemente están cayendo. Por eso debe haber esta disposición del corazón también decir, explícanos esta parábola. Debemos nosotros tener un corazón abierto. Es real, no lo entiendo, pero quiero entenderlo, quiero conocer. ¿Será esto del Señor? Miremos a ver qué dice la palabra. Y ahí todos nos conformamos. La autoridad máxima es la palabra de Dios y esa es la única respuesta y la respuesta final. Después de esta respuesta no hace falta decir más nada. Ustedes tampoco tienen entendimiento. Y después en el versículo 17 dice, ¿no entendéis? Fíjese, y para terminar aquí, mucho más tendría que decir, pero Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22. Mire lo que dice la palabra, a aquellos que les gusta después estudiar en la casa. El pasaje paralelo que les dije, Marcos capítulo 7, Colosenses 2, 20 al 22, y hay muchos más. Pero dice así, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Vamos a ponernos en pie. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que predicamos, proclamamos, enseñamos, instruimos en cuanto al mensaje de la cruz del Señor Jesucristo. Ese es el énfasis de nuestras vidas y de esta iglesia. El derramamiento de la preciosa sangre del Cordero en la cruz del Calvario para la salvación del hombre, del inconverso, del pecador, y para la santificación del creyente. Somos salvos por la gracia a través de la fe y también somos santificados, es decir, que podemos nosotros obtener una vida y vivir una vida en conformidad a como es digno del Evangelio, una vida que le es agradable al Señor, en victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo, no por obras, sino por la fe también en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y en este descanso, en esa obra consumada, el Espíritu Santo es que comienza a obrar, haciendo los cambios en nuestra vida y una vida consagrada en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso seguimos predicando y predicaremos este evangelio poderoso, porque sí es poder de Dios, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para los que se pierden. Para los que nosotros que somos salvos, quise decir. Tristemente, aquellos que no creen, nosotros tenemos que mostrarles el camino de verdad. Porque algunos que no creen hoy, quizás de aquí a un año, estén celebrando con nosotros esta salvación tan grande. Amén. Así que debemos seguir nosotros en confianza y en fe que el Señor, Él es capaz de salvar. Y el Señor sigue salvando almas. Pero está tan llena la tierra
Así como estaba llena la tierra en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías, estaba tan llena la tierra de los falsos maestros, hoy en día está llena la tierra de falsa doctrina. Y es muy difícil penetrar con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, con la simplicidad del evangelio. Pero si usted nos ayuda, gloria a Dios, si usted dice, yo creo que este es el mensaje, que esto es simple, que no es nada complicado, ningún mandamiento que sea agregado, ni nada de la palabra que sea quitado, y perseveraremos en la doctrina de los apóstoles, como dice la palabra de Dios. Aleluya. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, porque es fiel, es verdadera. Y te doy gracias, Señor, porque solamente esta espada de dos filos puede hacer lo que nada puede lograr, Señor. Te ruego, Señor, que quizás creencias o tradiciones o culturas o pensamientos que no sean conforme a tu palabra, que hayan en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que tengamos un corazón sincero para desear que tú nos muestres estas cosas, que puedan ser eliminadas, puedan ser desechadas y que podamos tomarnos completamente, únicamente y exclusivamente allí de la cruz de Jesús, donde tú nos has salvado y donde tú nos has libertado. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Aquel que quiera venir al altar, que necesite oración, que quiera consagrar su vida al Señor, que quiera ponerse en el servicio para el Señor. Gloria a Dios. Puede pasar a este altar si así lo quiere. Gloria sea al Señor. Y vamos a estar celebrando la cena del Señor en un momento. Mientras tanto, que los hermanos se vayan preparando con la mesa y todos los elementos. We are in your presence. Aleluya. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Si algo ha de ser hecho, el Espíritu Santo solamente puede hacerlo. We are in your presence. El Señor fue misericordioso conmigo cuando estaba en tanto error. El Señor puede libertar a cualquiera que esté dispuesto. Gloria a Dios, un corazón tierno y un corazón enseñado. Aleluya, sea celoso por la palabra de Dios. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control.
Gloria a Dios. Vamos a celebrar una de las dos ordenanzas que el Señor Jesús instituyó, siendo la otra el bautismo en agua. Estas ordenanzas, como lo que venía hablando anteriormente, en muchos círculos han sido enfatizadas, han sido levantadas y puestas casi básicamente como un medio para la salvación. Ni el bautismo en agua ni participar de la cena del Señor salvan el alma del pecador. Tampoco pueden otorgar nada al creyente en cuanto a su santificación y a su vida para el Señor. Es un acto de obediencia y es un acto de recordatorio. Estamos recordando la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, y que el Señor Jesús, Él prometió de que un día Él volverá. Estamos nosotros recordando que el Señor Jesucristo prometió que Él vendría, Él volvería, y el Señor, Él volverá a llevar a su pueblo. Y que también el Señor nos dice que vamos a participar de esta cena un día en el cielo y en la presencia del Señor. Quizás esta sea la última en la que participemos hoy todos nosotros, y debemos hacerlo con una fe puesta exclusivamente en el Señor Jesucristo. Y esta es la examinación que el Señor requiere de todos nosotros, que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Ustedes deben examinarse todos nosotros. ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Dónde está puesta mi confianza, mi dependencia enteramente? ¿En alguna manera está puesta en mí? ¿Está puesta en mis obras? Quizás en alguna actividad que realizo, quizás en mi iglesia o en otra persona. Esa es la examinación que debemos hacer hoy. Y si de alguna manera el Espíritu Santo nos redarguye, pedirle perdón al Señor y rápidamente poner nuestra fe nuevamente en Jesucristo y este crucificado, entendiendo que solamente Él y lo que Él hizo puede otorgar salvación a través de la fe. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que la noche que el Señor Jesús tomó un pan, dijo, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, y Él dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed todos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan o bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos de la copa. Gloria sea el nombre del Señor. Démosle gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Él nos ha salvado, Él nos ha encontrado, Él nos ha redimido, y el Señor viene pronto a llevar a su iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Dele gracias, solamente dele gracias. Oh Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Aleluya. Es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos.
Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y verdadera. Oh, gracias, Señor, porque solamente tu palabra puede redarguir, puede tocar a lo más profundo del corazón. Te ruego, Señor, que tú prepares esta iglesia, este grupo de tus hijos, Señor. Queremos, Señor, hacer algo que realmente cuente para el reino de los cielos. No queremos, Señor, hacer cosas que para ti sean llamadas obras en la carne, sino que queremos hacer aquellas cosas que sean obras del Espíritu Santo, lo que quieres tú, lo que guías tú, conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que nos mantengamos, Señor, en la doctrina, en la palabra, en la cruz de Jesús. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. El hermano Eddie nos despide en oración. Y quisiera saber si alguien nos visita por primera vez. ¿Primera vez? Levante la mano. Gloria a Dios. Gracias, 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 gracias. Que el Señor les bendiga. Al finalizar el servicio, por favor, sigan a la hermana Carolina. Queremos darle algo de regalo y darle gracias por haber venido hoy a la iglesia. Que el Señor les bendiga a todos. Hermano, incline su rostro, cierre sus ojitos y levante sus manos al cielo. Señor, te doy gracias por un nuevo día, gracias por la vida, por la salud. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, Señor, que tú nos lleves a nuestros hogares, que tú nos des una semana llena de bendiciones, que tú nos libres de peligro, de todo mal. Pero en especial, Señor, te pedimos, Señor, que tú cuides de nuestros hogares, de nuestros hijos, Señor, que tú convenzas de pecado, Señor, a aquellos que no conocen de ti, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, y al pueblo que ama a Dios dice, amén. Dios le bendiga, hermanos. Todos tienen que saber